Muchas gracias, tan querida, listo. Muy querida, gracias. Por favor, todos prenden las cámaras. ¡Eso, Joana! Luz Adriana, bravo. Prendan pues la cámara para tomar rápidamente y que no perdamos el tiempo en eso. ¡Divinos! Prendan pues la cámara. Ay, para que no perdamos minutos, porfis, préndanlo rápidamente. Pero eso no es sino un clic, vea. Clic, clic. Eso. Muy bien. Charo, Carlos, Tatiana, Santiago, Felipe. Bueno. Ay, abandonó. Carlos López abandonó. Tiene tanta envidia la foto que... Jonathan, prenda pues la cámara. Muy bien. Paulina. Ya va. Ay, Luz Adriana, adoro esa biblioteca que tenés atrás. ¡Ah! ¿Qué libros tendrás? Me fascinaría verlos. Bueno, Charon, eso, no falta y no Charon y otros 7 más que no sé por qué aparecen. Bueno, pantallazo, tan listo, muy bien, ahora sí. Ahora comparto la cámara. La deben estar viendo. Pego. Muy bien. Ay, no, porque está Bueno, no importa. A ver, muy bien. Bueno, queridos, vamos entonces a iniciar nuestra segunda clase. Por favor, me dicen... Ay. Espérate. A ver qué pasa, pues. Por favor, me dice si ven la pantalla completa. No se ve completa, profe. Se ven dos diapositivas. Eso, 2 cuadritos. Espérate, como que se bloqueó. Esperen, yo desconecto por aquí para que no me moleste. Bueno, ahora sí la deben ver, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, listo. Vamos entonces a dar inicio a la segunda clase, ¿cierto? Bueno, hoy vamos a ver entonces, habíamos visto en la clase pasada que habíamos visto como esa introducción de cómo iban a ver ustedes a través de sus pacientes cuando entran a su consultorio, pues cómo es el estado a nivel de los compuestos nitrogenados o de dietas relacionadas bajas en proteína. Hoy vamos a ver algo que es supremamente fundamental y que tiene muchas aplicaciones clínicas para ustedes y es el ciclo de la urea. Para poder ver el ciclo de la urea, recordemos que este es un carbono que tiene 4, este es el carbono alfa, que es el segundo después del carboxilo, ¿cierto? Tenemos un hidrógeno, tenemos el grupo amino, que lo tenemos así, y aquí tenemos el radical, ¿cierto? Entonces, resulta que cuando esta estructura carbonada se utiliza para diferentes cosas, ya vimos estructural, pero aquí sobre todo nos interesa la parte energética. Entonces hay la liberación de este grupo amino, ¿cierto? De este grupo amino. Entonces voy a hablar un poquito de este compuesto porque resulta que uno de los problemas grandes que hay con el amonio y el ion amoníaco es que a veces no se le conoce adecuadamente y vea pues
es muy importante que ustedes conozcan cómo las características químicas del ion amonio para que puedan utilizar los diferentes biomarcadores. Entonces, esto que están aquí, el ion amonio, se escribe así, NH4+, que es diferente al amoníaco. El amoníaco es NH3+, ¿cierto? Ahora, recordemos que nosotros tenemos esto en el aminoácido cuando se libera, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que por el pH y el pK de la sangre, ¿cierto? La especie reactiva es el ion amonio cuando se suelta. Es decir, por cada 9 ionamonios, ojo que pregunto eso en el examen, va a haber 1 de amoníaco. Ahora, ¿dónde se produce ese ionamonio? Pues en el catabolismo de los aminoácidos. Ese catabolismo y anabolismo de los aminoácidos produce el ionamonio. Ahora, también se produce, por ejemplo, las bacterias ureasas positivas. Y ahí tienen ustedes una aplicación clínica muy importante para cuando sus pacientes tengan infecciones o sepsis, ¿cierto? Es una de las cosas que tienen que manejar. Estos valores de acá no se los tienen que aprender, pero les menciono que más o menos el ion amonio corresponde a 150 microgramos en prematuros, 50-75 en recién nacidos a término y menos de 50 milimolar en los adultos, ¿correcto? Ahora, como estas dos especies químicas son tan neurotóxicas, ay caramba, neurotóxicas, entonces la evolución diseñó este metabolito para eliminar los excesos de urea. ¿Ustedes saben dónde se produce la urea? Orina. Pues exactamente la orina. Bueno, la respuesta más frecuente de todo el mundo es en los riñones. Pero eso es falso y van a aprender aquí. Y se los pregunto en el examen. La urea se produce en el hígado. En el hígado. Lo que pasa es que eso va a la sangre y se filtra en los riñones y se elimina, como dijo el compañero, en la orina. Entonces miremos ese ion amonio que ya vimos que es el NH4+, y este es el ion amonio que es NH3+. ¿Cierto? Entonces, la pregunta sería, pero ¿por qué esta relación por cada 9 moléculas de ion amonio hay 3 de amoníaco? Pues porque ese amoníaco es un gas, o sea, está en forma de gas a temperatura ambiente y a presión atmosférica, está en forma de gas. Pero como ese compuesto entra a la sangre, o sea, se disuelve en el agua. Recuerden que la sangre es un tejido líquido, acuoso, y también en los medios citoplasmáticos. Entonces, al disolverse con el agua, pues se va a ionizar y por esta razón, la especie reactiva más abundante es entonces el ion amonio, ¿correcto? ¿Y por qué les estoy diciendo? Sí. ¿La proporción es 9:3 o 9:1? Ay, me equivoqué. Perdón, estaba pensando en los huevos de mis gallinas. 9:1. Gracias por corregirme. Vuelvo y lo
A ver, yo borro esto para que no queden errores. Entonces, la relación es 9 moléculas de ion amonio por 1 de amoníaco, ¿correcto? Entonces, como el pH de la sangre es 7, ¿cierto? 7,4, estamos en un medio acuoso, entonces la especie más abundante es el ion amonio. Ahora, ¿por qué usted necesita saber eso? Pues toda esta carretica que yo les estoy diciendo acá, ese concepto básico es para enseñarle a usted y que usted tiene que estar pendiente cuando mande a medir el ion amonio, porque por esta razón, entonces usted tiene que tener los siguientes cuidados. Primero, cuando se toma el ion amonio hay que colocarlo en hielo, o sea, la bacterióloga, la auxiliar, la enfermera, usted médico, el que sea, cuando va a ir a tomarle el paciente, toma la muestra inmediatamente, la pone en hielo. Segundo, tiene que tomarla en equipo de gases. Y usted ese resultado, o sea, esa muestra la tienen que procesar antes de 30 minutos. 30 minutos. Antes de 30 minutos. Ojo con eso. Si a usted le dan un resultado a las 2 horas, eso no sirve. Eso puede dar falsos negativos o falsos positivos. Ojo con eso, mucho cuidado. Entonces, usted como médico es responsable, así sea médico general, así sea muy especialista, muy pediatra, muy neuropediatra, muy lo que sea. No es simplemente dar una orden y salir e irse a tomar tinto. No. Se tiene que verificar que su personal, su enfermera, su auxiliar, su bacteriólogo realmente sepa tomar eso. Sobre todo porque vamos a ver qué sucede con el amoníaco. Pero antes de que empecemos a ver qué pasa con el amoníaco, entonces vamos a mirar cómo en nosotros se elimina ese nitrógeno. Por ejemplo, en los peces, ellos eliminan y orinan amonio, o en los pájaros, en algunos reptiles, eliminan a través del ácido úrico. Pero nosotros lo eliminamos a través de la urea. La urea es una molécula muy sencilla. Ojo, pues se las pongo aquí porque lo que vamos a ver ya es el ciclo de la urea. Este ciclo lo describió Hans Krebs. El del ciclo de Krebs. Primero describió esto y después describió el ciclo de Krebs. Fíjense que tiene 2 grupos amino y tiene un grupo ceto. Entonces vamos a ver cómo en los sistemas, en nosotros, se va a producir eso. Para efectos de pedagógicos, este es el único que voy a hacer así, voy a sugerirles cómo pueden hacerlo, ¿cierto? Entonces voy a estar cambiando ahí y al tablero digital para que vamos haciendo una tablita. Esta figura que ven acá es una figura de Wikipedia. Fíjese usted que esto está representando la mitocondria, ¿cierto? Ay, no, este lapicerito, pues sí. Qué vaina. La mitocondria, ¿cierto? Esta es la mitocondria. Y vemos que aquí se van a dar unas reacciones. Realmente se dan 2 reacciones y el resto de reacciones se dan en el citoplasma. ¿Listo? Vamos entonces para empezar a ver el ciclo de la urea, ¿cierto? Permítame en un momentito.
Profe, qué pena, ¿usted me podría repetir nuevamente cuál es el que se da en la mitocondria? Sí, ya lo vamos a ver. Ah, listo, profe, gracias. Vas a ver. Muy bien. Bueno, entonces para que ustedes puedan, recuerden que yo no les exijo la estructura, ¿cierto? Aquí les recomiendo cómo podrían estudiar. Entonces, recordemos que tiene una reacción enzimática, ¿cierto? Una reacción enzimática, entonces tiene los sustratos, ¿cierto? Los sustratos. Tiene las enzimas, ¿cierto? Tienen las coenzimas y cofactores. Y tienen los productos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esta tablita. Pues no lo tienen que hacer ustedes, pero yo se los recomiendo. Entonces vamos a ver cuáles son los primeros sustratos. Entonces en los primeros sustratos vamos a ver que está el ion amonio, por el dibujito que escogí, que es unos pantallazos de un videoclip muy antiguo, pero que me parece muy ilustrativo por los colores que maneja el dibujito. Entonces, primero vamos a tener el ion amonio o amoníaco, ¿cierto? Que va a venir del metabolismo, del catabolismo de los aminoácidos. Vamos a tener el bicarbonato, ¿cierto? El bicarbonato, y vamos a tener el ATP. Ojo, porque en muchos libros dicen 2 ATPs, pero aquí un ATP se va a utilizar como sustrato y otro ATP se va a utilizar como cofactor. La primera enzima del ciclo es la carbamoil fosfato sintetasa. 1. Y ya van a ver por qué es 1. ¿Cuál es el producto que vamos a tener de esta reacción? Es entonces el carbamoil fosfato. Ahora vámonos para el dibujito. Entonces miremos acá, reconozcamos. Aquí tenemos entonces la mitocondria, ¿cierto? Tenemos la mitocondria. Esto aquí es el citoplasma. El citoplasma. Y estos son entonces las crestas mitocondriales, ¿cierto? Esto que vemos acá es las crestas mitocondriales. Fíjense entonces que dijimos que la primera reacción entonces es, ojo pues, apunte, mi querida profesora me va a preguntar lo siguiente, ¿de dónde vienen los grupos amino de la urea? Entonces, yo les doy la respuesta de la primera, del catabolismo de los aminoácidos, del metabolismo de los aminoácidos, ¿cierto? Fíjense que por eso me gusta este dibujito. Vamos a ver este que es como, ustedes lo ven como moradito o azulito, ¿cierto? Bueno. Y tenemos entonces el bicarbonato, que también lo vieron en su biología de la célula. ¿Sí? ¿Puede repetir la pregunta? Sí. ¿De dónde vienen los grupos amino de la urea? La primera respuesta es del metabolismo de aminoácidos. Y tenemos el bicarbonato, que recuerdan que ustedes vieron los fosfatos en los bóferes, ¿cierto? Entre ellos está el bicarbonato. Y en muchos textos, como les decía, este es un ejemplo, vienen 2 ATP.
pero en realidad es un ATP como sustrato y el otro ATP como cofactor. ¿Cómo así? Miremos acá. Entonces, la enzima se llama carbamoil fosfato sintetasa, o sea, la CPS1. La CPS1. Yo no sé qué hacer para que este lapicerito no me moleste. La CPS1. Esa carbamoil fosfato sintetasa, recordemos lo que ustedes vieron cuando aprendieron enzimas. Fíjense que las enzimas generalmente tienen el nombre o del sustrato o del producto. En este caso tiene del producto. Fíjense que el producto, una coma importante. Aquí, la sintetasa. Esa sintetasa, ¿qué diferencia tiene con la sintasa? Que la sintetasa necesita de la energía del ATP para hacer la reacción. La diferencia de la sintasa. Entonces, por eso aquí el ATP, el otro ATP es un cofactor. Después, en el transcurso de mirar este ciclo, vamos a entender por qué se llama CPS1. Ahora, ¿cuál es el producto? El producto es el carbamoil fosfato. Carbamoil fosfato. Fíjense usted, vamos a analizar la estructura. Es un aminoácido. Muchachos, pero ojalá participen más. No es aminoácido, ¿Ah? No es un aminoácido, porque fíjese que no, ¿qué tiene acá? Tiene un grupo amino, ¿cierto? Tiene su Le falta el ácido carboxílico. Sí, pues no tiene el ácido. Además, este es un grupo ceto. Es un grupo ceto, correcto. Definitivamente se me dañó este lapicerito, pues. Profe, no es el lapicero, eso a veces les pasa a algunos profesores y es como cuando copian ahí en la presentación. Sí, en serio, yo no sé por qué. ¿Qué será eso? Y esto pues lo compré el año pasado con lo de la pandemia. Bueno, en todo caso, fíjese que aquí está el grupo amino y después el colorcito. Entonces ya sabemos que este amino viene de los aminoácidos, ¿cierto? Gracias, querida, por decirme eso, me alienta mucho. Y en amarillito estamos el carbono que viene del bicarbonato, y viene es el que forma el grupo ceto. Ahora, el fosfato, por eso el otro fosfato, ¿cómo es? Es sustrato, ¿cierto? El otro fosfato es sustrato. Correcto. Bueno. Muy bien. Vamos para la segunda reacción. Segunda reacción. Entonces, ¿cuál será el sustrato de la siguiente reacción? El carbamoil fosfato. Muy bien. Entonces, la segunda reacción es el carbamoil fosfato. Pero resulta que este tiene otro sustrato. Y ojo, pues póngale el asterisco, que ahorita vamos a ver por qué le pusimos ese asterisco. El otro es la ornitina. La ornitina. Entonces, la segunda reacción, la segunda enzima, se llama OTC, ornitin transcarbamoilasa. Aquí, esto lo pongo en paréntesis, porque depende del libro, el artículo, ¿cierto?
Aquí puede utilizar biotina como coenzima, ¿cierto? Entonces, recordemos que estas dos se dan en la mitocondria. Correcto. Ahora, ¿cuál es el producto de este compuesto? El producto entonces es la citrulina. La citrulina. ¿Cierto? Vámonos para el dibujito. Entonces pasemos a la segunda. Fíjense que aquí está la ornitina, que a la ornitina le pusimos el asterisco. Ahorita vamos a ver por qué. Aquí entonces viene como sustratos. Está la ornitina y está el carbamoilfosfato. El carbamoilfosfato, correcto. Y la enzima entonces es la OTC. Véanla acá. Ornitin transcarbamoilasa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la enzima? Lo que está haciendo es que le está transfiriendo una ornitina, ¿cierto?, al carbamoilfosfato. Una ornitina al carbamoilfosfato. Analicemos esta gráfica de acá. Entonces, pregunto, ¿este es un aminoácido, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque tiene la presencia... Construyámoslo y yo le voy haciendo aquí el dibujito. Pues el carbono alfa sería ese que está unido al grupo amino, ¿cierto? Sí. No, acordé, no. Pero, o sea, eso que decís es cierto, pero está mal dicho, ¿cierto? Recuerde que el carbono alfa es el segundo carbón después del ácido, el carboxilo. Sí, en este caso, del carboxilo, ¿cierto? Uh-huh. Aquí tenemos el carboxilo. Bueno. Segundo elemento es el grupo amino. Tenemos aquí el hidrógeno y tenemos aquí el radical, ¿correcto? Sí, profe. Pregunto, ¿es esencial o no esencial este aminoácido? Profe, no es esencial, ya que se puede... No es esencial. ¿Y tiene código genético? No tiene código genético. Solo 20 tiene el código genético. Correcto. Ahora, ¿qué más reconocemos acá? Reconocemos el grupo ceto y reconocemos el grupo amino. Ojo con lo siguiente, también lo pregunto en el examen. Fíjense que aquí hay un translocador. Ese translocador, entonces, sale una citrulina y entra una ornitina. Sale una citrulina y entra una ornitina. Entonces tenemos el translocador y sale una ornitina y entra una ornitina. ¿Listo? Entonces vamos... Ya a partir de ahí sale de la mitocondria, ¿cierto? Vamos a hacer la tercera reacción. Entonces, ¿cuál es el de la tercera reacción? De la tercera reacción tenemos la citrulina. Ya vamos a estar en donde, en el citoplasma. Entonces, ahora ya saben cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer ahorita al revés. Le voy a mostrar el dibujito y entre todos, o sea, en su mente. Yo lo voy a decir para que sea rápido y no se nos gaste el tiempo, pero usted se lo va a repetir en su mente. Miremos entonces el dibujito. Así es como tiene que estudiar bioquímica.
Entonces vamos para la siguiente. Fíjense que aquí ya estamos entonces en el citoplasma. Estamos en el citoplasma. No, qué carajada esto, pues, me da rabia. Qué cosa tan mala. Y no saben cómo se arregla. En el citoplasma, correcto. Fíjense que tenemos la citrulina. Miremos este compuesto de acá. Vamos a ver cuál es el otro sustrato. ¿Lo reconocen? ¿Es un aminoácido? ¿Sí o no? Sí, mire, aquí tenemos un carbono alfa, tenemos el carboxilo, tenemos el grupo amino y tenemos su hidrógeno. Y aquí hay un radical. Ese radical, ¡ay, no! ¡Qué feo eso! Ese radical es, fíjense que tiene un ácido. Recuerden que nosotros tenemos dos aminoácidos ácidos, que son el ácido aspartico y el ácido glutámico. Este entonces es el ácido aspartico. Aquí está en forma de aspartato. Pasemos a la siguiente. Fíjense que aquí está el aspartato. Mira el colorcito del compuesto, ¿cierto? Para que después lo reconozca en la urea. Entonces aquí viene la siguiente enzima, que es la arginin succinato sintetasa. Arginin succinato sintetasa. Y es una sintetasa porque necesita de el ATP para producir, para hacer la reacción. Profe, Sí. ¿me podrías mostrar por favor un momentico la diapositiva anterior? Era esa, ¿cierto? Sí, señor. Ya no me demoró nada. Yo les mando las diapositivas. Please. No, sino que me había perdido ahí en una cosita, pero ya probé, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, fíjate que, mira que analicemos acá. Miren que aquí hay, adivinen, no. Ya dimos algunas clavecitas. ¿Cómo se llamará? Mira el nombre de enzima. Arginin succinato sintetasa. ¿Cómo se llamará el producto de esta reacción? Arginina. Succinato. Arginin succinato. Muy bien. Analicemos. Fíjense que aquí se perdió el grupo ceto, ¿cierto? Pero tenemos el grupo amino, ¿cierto? Tenemos el grupo amino, que ya lo vemos en rosadito, y en moradito, y tenemos aquí ya el otro nitrógeno, pero la molécula le falta que este hidrógeno, que sean dos hidrógenos y dos grupos ceto. Vamos otra vez para la formación de la tablita. Entonces, la tercera es citrulina y aspartato, ¿correcto? ¿Cómo se llama la enzima? La enzima se llama arginin succinato sintetasa. ¿Cuál es el cofactor que utiliza? El ATP. ¿Cómo se llama el sustrato? Arginin succinato. El producto, arginin succinato. Vamos para la cuarta reacción. ¿Cómo se llama el sustrato de la cuarta reacción? Arginin succinato, ¿cierto? Recuerden que en las vías, en los ciclos, los productos se pueden convertir en sustratos. Entonces aquí viene otra reacción que es otra enzima, que es la arginin succinato liasa. Arginin succinato liasa. Aquí le pongo lo que tiene en paréntesis, no se lo voy a preguntar. Porque aquí, dependiendo del libro donde usted lo estudie, ¿cierto? En algunos textos el agua lo ponen como sustrato y en otros el agua lo ponen como cofactor. Aquí también se conoce como arginin succinasa. ¿Qué es lo que va a liberar este compuesto? Va a liberar el fumarato y va a liberar
la arginina. Vamos para la quinta reacción, pero primero vamos a ver el dibujito para repasar. Entonces, mire acá, ¿cierto? Este compuesto de acá, que es el aspartato, este compuesto que es el aspartato, entregó el nitrógeno y este es el fumarato que se libera, ¿cierto? Bueno, miremos acá. Entonces, queda la arginina. Fíjense que este es un aminoácido, carbono alfa, carboxilo, amino y el radical. Analicemos el radical. Fíjense que aquí ya tenemos casi lista la urea. Tenemos los dos grupos amino. Los dos grupos amino. No. Qué fatalidad. Los dos grupos amino. Véanlo acá. Aquí, ups. Tenemos los dos grupos amino. Ya casi está lista la urea. Entonces, un grupo amino, el otro grupo amino. Y nos falta el grupo ceto. Entonces, allí viene la otra enzima. Esa enzima entonces es la arginiliasa o arginasa. ¿Qué es lo que va a hacer esa arginasa? Fíjese que ya ahí sale la urea. Tiene sus dos grupos aminos y tiene su grupo ceto. Tiene su grupo ceto. Pregunto, ¿de dónde vienen los grupos aminos de la urea? Se lo pregunto en el examen. Del catabolismo de aminoácidos. Sí, muy bien. ¿Y el otro? ¿De la arginina? Muy bien. ¿Sí o no? Dijo muy bien este muchacho. No, aspartato. Por eso son los colorcitos. Vea, el aspartato, véalo ahí. El aspartato, por eso está en rosadito. Este viene del metabolismo de los aminoácidos y este viene del aspartato. Y ya está el grupo ceto. ¿Dónde se hizo esta urea? En el hígado. En el hígado se hizo la urea. ¿Correcto? Ahora, este trozo de acá, ¿cómo se llamará? ¿Lo reconocen? ¿Lo reconocen o no? Este trocito de acá se llama citrulina. Y entonces, ornitina. Entonces, esa ornitina, ¿cierto? Entra al citoplasma. Mírenlo acá. Recuerden que habíamos visto lo del traslocador, ¿cierto? Profe, ¿entra al citoplasma o a la matriz mitocondrial? A la matriz mitocondrial. Sale la ornitina. ¿A dónde? Al citoplasma. Ay, no. Qué mal. A ver, yo lo hago por acá. A ver si funciona esta porquería. Entonces, vea. Tenemos aquí el traslocador que hace un intercambio del citoplasma que entra, una ornitina. Para que entre esa ornitina, ¿qué tiene que salir? Una citrulina. Listo. Es un intercambiador. ¿Se acuerda que habíamos dicho que le poníamos asterisco a esto acá? ¿Se acuerda? Vamos entonces a terminar el cuadrito. Vamos a terminar el cuadrito.
Entonces, en el quinto que teníamos, en la quinta reacción teníamos la arginina, viene la arginiliasa o arginasa, ¿cierto? Aquí viene el agua. ¿Y se produce qué? Ornitina. Ornitina, ¿sí? Que es el que pusimos del asterisco. No se le olvide, tenemos un translocador donde sale una citrulina y entra ¿qué? Una ornitina. Eso es un translocador. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Muy bien. Fíjense entonces ustedes que... Profe, entonces al fin, ¿por qué tenía el asterisco la ornitina? Porque la ornitina esa que le habíamos puesto al carbamoil fosfato, ¿cierto? ¿De dónde proviene? Proviene de producto de esa excisión que hace la urea y queda la ornitina. Mira. Esto que ves acá, ¿cierto? Este trocito que ves acá, esto de aquí, es la ornitina. Esa ornitina entra por el translocador y por eso la que habíamos visto acá, ¿te acuerdas que esta era la primera? ¿Esa sí. De dónde viene? De esa reacción. Uh-huh. Muy bien. Profe, vamos entonces, sí. Pero entonces, ¿solo la ornitina se produce en el ciclo de la urea o hay otras vías? No se te entendió. O sea, tengo entendido que la misma ornitina del ciclo de la urea es la que va a pasar a la matriz mitocondrial. Sí. Muy pero bien. Entonces, ¿hay otras vías o solamente...? No, la ornitina se puede producir, hay otras, o sea, en otros espacios se produce ornitina. Por ejemplo, en el intestino nosotros producimos también ornitina. Pero la que estamos hablando del ciclo de la urea, ¿cierto? Ahora, si nosotros tenemos, porque nosotros tenemos en la orina, en la sangre hay ornitina. Cuando pasa esa ornitina puede venir de otros lugares, pero lógicamente ahí está compensando, es lo que compensa y regula el ciclo. Ya lo vamos a ver qué pasa en las enfermedades. Vale. Bueno, mire, vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esto que estamos viendo acá, que es del libro de Matthews, es para que recordemos que la urea se produce entonces en el hígado. Entonces, recordemos, nosotros producimos ion amonio en todos los tejidos. Ese ion amonio, por diferentes reacciones, aquí vemos cómo se produce una desaminación oxidativa, una aminación, ¿cierto? Porque estamos cogiendo el amonio del medio y a través de esa enzima que la glutamina sintetasa se produce glutamina. Recordemos que este es un carbohidrato de 5 carbonos, ¿cierto? Y tiene un grupo amino, ¿correcto? Entonces, la glutaminasa sintetasa le coloca ese otro amino y queda como glutamina. La glutamina es un aminoácido de 5 carbonos, ay, maldita sea, un aminoácido de 5 carbonos y tiene 2 grupos amino, ¿cierto? 2 grupos amino. Ahora, ¿por qué es importante que usted conozca eso y por qué le hago detalle de esto? Porque
resulta que ese que yo cariñosamente le pongo los metiches, realmente son aminoácidos que están en el flujo del nitrógeno y que ustedes en su clínica lo van a utilizar como un no medicamento, pero como un compuesto que les va a ayudar para que haya ese flujo del nitrógeno. Miremoslo aquí, por ejemplo, en el músculo. En el músculo puede ser por transaminación o por aminación o por desaminación oxidativa. Vamos a tener el exceso de amonio. Y aquí nos vamos a centrar en esta parte de acá, porque vamos a ver dos ciclos que son fundamentales en este flujo del nitrógeno. Y es el ciclo del ciclo de la glucosalanina y el ciclo de Cori. Esto es muy importante porque un momento, no puede ser. Bueno, esto es muy importante, lo vamos a ver cuando veamos ya cada uno de los aminoácidos. Pero aquí el ciclo de la glucosalanina, fíjese que habíamos dicho que ese aminoácido tenemos una parte carbonada que es la que vamos a utilizar para producir energía. Aquí claramente lo vemos en el ciclo de la glucosa, ¿cierto? Fíjese que la alanina, que es un aminoácido que estructuralmente tienen lo mismo, la diferencia entre el piruvato y la alanina es que este tiene un grupo amino, que se le entregó este glutamato, ¿correcto? Esa alanina, entonces, luego se puede convertir en piruvato y por gluconeogénesis se convierte en glucosa. Entonces, eso va a mantener el sistema. Recuerde que le pregunto esto en el examen. El organismo tiene que tener esa homeostasis calórica representada en glucosa. Bueno, resulta que cuando hay algunas patologías, sobre todo las que estamos viendo hoy, que son las enfermedades relacionadas con el ciclo de la urea, se produce la hiperamonemia, hiperaumento, amonio, hemia en sangre, o sea, aumento de amonio en sangre. Esto que ustedes están viendo aquí es un niño que le están haciendo hemofiltración, está con alimentación nasogástrica y parenteral parecería, ¿cierto? Está en un estado comatoso. Entonces, ojo, y lo pregunto en el examen, todos los defectos, los problemas en el ciclo de la urea se deben a defectos genéticos. A defectos genéticos, es decir, a errores innatos del metabolismo. ¿Qué quiere decir eso? Que son errores que se heredan de padres a hijos y esas variantes genéticas o mutaciones afectan el metabolismo. En este caso es el ciclo de la urea. Entonces, ese ion amonio que está aumentado, que es supremamente neurotóxico, va a producir entonces la encefalopatía hiperamonémica. Encefalopatía hiperamonémica. Encéfalo, el encéfalo, la cabeza. Es una enfermedad del encéfalo provocada por un aumento de amonio en la sangre. ¿Y eso qué va a producir en su paciente? Produce edema cerebral. Edema es hincharse. Es una hinchazón. Ese edema cerebral entonces va a aumentar la presión intracraneal. La presión intracraneal. Al haber ese aumento en la presión intracraneal, esto no se lo pregunto en el examen, pero entonces va a ocurrir una atrofia cerebral, ¿cierto? Atrofia cerebral y atrofia de los núcleos profundos. ¿Cuáles son los núcleos profundos? El caudado, el putamen, el tálamo y el hipotálamo. Y eso va a llevar a una desmielinización.
Como conclusión de esto, eso va a llevar a unos daños en el sistema nervioso que ustedes lo van a ver en las manifestaciones clínicas de su paciente, y eso generalmente lleva a un coma y a la muerte. Y en el caso de que no ocurra, produce un retardo mental severo, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene amonio, o sea, usted ve las manifestaciones clínicas que ya las vamos a ver en las enfermedades, usted lo primero que tiene que hacer no es saber qué tipo de enfermedad, sino que usted tiene que cuadrar su pacientico para que ese amonio no le dañe el cerebro, no le dañe el sistema nervioso. Entonces, se mide el amonio, ¿cierto? Depende de dónde lo hagan, ¿cierto? Aquí en Colombia, pues primero hacen el amonio, después hacen una cosa, después la otra. En los países desarrollados, en los hospitales de tercer nivel, entonces, miden el amonio, ¿cierto? Miden el amonio, miden el anión gap o brecha aniónica y miden la glucosa. Y eso va a ser muy importante porque eso le va a permitir a usted diferenciar si está ante un desorden de la urea, una enfermedad de la urea o otro tipo de metabolopatía. Entonces, cuando ese anión gap está normal y la glucosa está normal, sí, pero hay aumento de amonio, ya usted tiene que pensar en un defecto del ciclo de la urea. ¿Cuáles son esos trastornos entonces del ciclo de la urea? Va a ver aquí que lo va a mostrar 2 diapositivas, ¿cierto? Todas las enzimas que acabamos de ver en el ciclo, todas las enzimas. ¿Cuáles son las más frecuentes en el mundo? Por eso, incluso en muchos hospitales se maneja como hiperamonemia 1 o hiperamonemia 2. Entonces, tenemos la hiperamonemia 1, que es por la carbamoil fosfato sintetasa, ¿cierto? 1, ahorita vamos a ver por qué llama 1. Y tenemos la hiperamonemia 2, que es la ornitin transcarbomoilasa. Estas son las 2 enfermedades de la urea más frecuentes. Ahora, también está la arginemia, donde básicamente también presentan hiperamonemia, pero además tienen aumento de arginina en sangre. La argininsuccinaturia básicamente se da porque ese argininsuccinato se aumenta en orina, se elimina por orina y se aumenta. Y en la citrulemia se aumenta la citrulina en sangre. Nosotros vamos a ver como ejemplo estas 2, la hiperamonemia tipo 1 y tipo 2, porque casi todas tienen las mismas manifestaciones clínicas, además porque son las más frecuentes. Pero ojo a la siguiente diapositiva. Fíjese que hay otra que no es del ciclo de la urea. Ojo, porque eso les da mucha dificultad, que se llama la deficiencia de N-acetilglutamato sintetasa. Resulta que esta enzima produce un compuesto que se llama N-acetilglutamato y la CPS1 es sensible a este compuesto y lo ayuda a que funcione. Pero ojo, que es un error en algunos libros y algunos clínicos refieren eso como la enzima de la primera enzima del urea, del ciclo de la urea. ¿No? Eso es un error, chicos. Bueno, vamos a empezar a ver la primera enfermedad. La primera enfermedad, entonces, es la carbamoil fosfato sintetasa, ¿cierto? Nosotros normalmente consumimos proteína, sobre todo de proteína de origen animal, y no hay ningún problema, el pescado, el queso, las carnes, ¿cierto? Y ya vimos del recambio proteico. Entonces nosotros tenemos esas proteínas, la utilizamos para la energía o estructuras, y ese grupo amino que liberamos, ese amonio, se va a convertir en urea y lo eliminamos por la orina. ¿Sí? En este caso es la carbamoil fosfato sintetasa. Pero ¿qué sucede
cuando esa carbamoil fosfato sintetasa está dañada, que estos chicos, sea por el recambio proteico o sea por la ingesta de proteínas, como está bloqueada la vía, se aumenta el amonio, se aumenta el amoníaco y el ion amonio, ¿cierto? El amoníaco y el ion amonio. ¿Sí? Entonces, eso va a producir unas manifestaciones clínicas en su paciente. Como vimos que eso da una encefalopatía hiperamonémica, ¿cierto? Que va a haber edema cerebral, que eso produce un aumento de la presión intracraneal. Entonces eso va a atrofiar, acuérdense que el niño está en crecimiento y desarrollo. Entonces eso va a atrofiar el cerebro del niño. Correcto. Entonces, ¿usted qué va a ver el niño? Entonces el niño generalmente está letargado, no succiona, cuando logra alimentarse vomita. Recuerden que los niños, ¿qué hacen? Los niños vomitan, duermen, comen, hacen popó y lloran, ¿cierto? Eso es básicamente lo que hace un niño. Entonces, ahora, pues los niños sí a veces vomitan, pues, pero el vómito normal, pues porque está lleno, porque tiene un reflujo, pero no todo el alimento lo vomita, ¿cierto? Ni el niño vive dormidito, sí, pero él se despierta cada que tiene hambre, hizo pop, hizo pipí. Estos niños no. Estos niños refieren la mamá a los padres que vive dormido, ¿sí? Y cuando logran alimentarlos, les da un vómito importante. Desafortunadamente, cuando ya lo llevan al hospital y se dan cuenta es porque el niño empieza a tener convulsiones, ya ahí tiene un daño neurológico importante, fácilmente entra en un estado comatoso y se muere, ¿cierto? Bien. Antes de seguir esto no se los voy a preguntar, pero es para que lo tengan en cuenta, es porque nosotros tenemos dos tipos de carbamoil fosfato, que es la carbamoil fosfato sintetasa 1 y la sintetasa 2. La sintetasa 1 está en las mitocondrias y es la que participa en el ciclo de la urea. Y esa carbamoil fosfato sintetasa 1, el N-acetilglutamato, hace que esta enzima funcione mejor. En cambio, la carbamoil fosfato sintetasa 2, ¿cierto? Se va a dar en el citosol, ¿cierto? En el citoplasma y participa en el metabolismo de nucleótidos, específicamente en la síntesis de pirimidinas. Bien, sigamos adelante. Eso era ahí como un break para que recuerden eso. Eso no lo pregunto en el examen. Bueno, ¿cómo se manejan entonces estos niños? Generalmente los errores innatos del metabolismo no tienen un tratamiento específico, sino que el tratamiento es de los síntomas para manejar los síntomas, las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas. La carbamoil fosfato sintetasa, que es una autosómica recesiva, ¿cierto? Quiere decir que para que la enfermedad se tiene que tener una característica del padre y una característica de la madre, ¿correcto? Resulta que aquí está, aquí lo importante en estas enfermedades, aquí estamos en este momento viendo la CPS1, pero hay que manejar la hiperamonemia. Por favor, muchachos, muy importante cuando ustedes estén en clínica, los que hagan pediatría. Lo primero que hay que hacer no es mirar si tienen la OTC, la CPS, la argininileasa, no. Lo primero que usted tiene que hacer es manejar la hiperamonemia de su paciente para que haya el menos daño cerebral y del sistema nervioso. Entonces, esa hiperamonemia se maneja básicamente por medios mecánicos y medios químicos. Los medios mecánicos, eso ahí existen protocolos, aprovecho para invitarlos. Yo doy el curso flexible de errores innatos del metabolismo, ahí vemos con detalle eso. Pero entonces,
cuando lo tienen, por ejemplo, en más de 200 micromolar, entonces los niños hay que pasarlos por hemofiltración o hemodiálisis, ¿cierto? Una diálisis. Pero además, porque el medicamento en el metabolismo no alcanza a ser suficiente. Estos dos compuestos, que es el benzoato de sodio, ¿cierto? Y el fenilbutirato, hay dos presentaciones, fenilbutirato de sodio y fenilbutirato acetato. Lo que van a hacer, este va a sacar un grupo amino y este va a sacar dos. En Medellín solamente se utiliza el benzoato de sodio, no sé por qué, le he preguntado a los clínicos, pero no me dan razón. En Bogotá se utilizan los dos. Ahora, el problema que tiene, por ejemplo, el fenilbutirato es que se da muy mal palataje. Bueno, eso es en cuanto a los medicamentos, a las crisis. Pero a los chicos hay que disminuirle la ingesta de proteínas. Y ojo con esto, cuando usted está haciendo el diagnóstico, usted no puede dejar per se al niño, porque usted le quita todo el alimento para ver qué enfermedad metabólica es. Lo máximo que puede hacerlo es 36 horas, porque el niño está en crecimiento y desarrollo. Otro punto importante es la prevención de degradación de proteínas o de recambio proteico, que eso se da normalmente en el crecimiento, con las vacunas, con los traumas, con las enfermedades que pueden ser virales, infecciosas, parasitarias. Entonces hay que evitar eso. Estos niños, pues para esto de la ingesta del nitrógeno, están, por un lado, la restricción dietaria, y por otro lado venden unos tarritos, no sé si aquí lo tengo, sí, míralos acá, que son estos se llaman las fórmulas o leches, ¿cierto? Entonces lo que hace esto es que les da los aminoácidos que necesitan, porque ellos están libres están en crecimiento y desarrollo, pero están libres de esos aminoácidos que intervienen en el ciclo de la urea. Aquí está el otro que les digo, que es el butirato de sodio. Bien. Entonces, tenemos dos manejos. Esto que están viendo aquí son las mismas diapositivas de OTC, que lo hago pedagógicamente para referirles que todos estos pacientes con enfermedades del ciclo de la urea se manejan así. Entonces tenemos que usted lo primero que tiene que hacer es la reducción de ese ion amonio, ¿cierto? Que ya vimos que se hace por hemodiálisis o hemofiltración, dependiendo la concentración, dependiendo del país, ¿cierto? Algunos países es cuando es mayor de 200 micromolar, ¿cierto? Y otros países es cuando es mayor de 150 micromolar, ¿cierto? Bueno. Los eliminadores del amonio, que ya vimos que es el benzoato de sodio, ¿cierto? Y el fenilbutirato. Ahora, cuando decimos revertir la situación catabólica es porque cuando ellos están en ese estado, como les hacen restricción del alimento, ¿cierto? Y pues muchas veces, como no han comido, los chiquitos no han comido, generalmente se dan en las primeras semanas de vida, entonces, o en los primeros meses de vida, dependiendo del tipo de mutación, entonces, por eso hay que darles glucosa y lípidos para que no vaya el organismo a extraer de los aminoácidos esa fuente carbonada para mantener la homeostasis calórica. Ahora, ya el manejo crónico, pues entonces hay que evitarle los alimentos de proteínas, sobre todo de origen animal, la suplementación del resto de aminoácidos, sea con dieta o sea con estos tarros de leche que valen más o menos entre 600, 800 mil pesos. La terapia, que esto es vitalicio. Ojo con esto, es muy importante que este tipo de enfermedades hay que hacerles un manejo en el crecimiento y desarrollo del grupo interdisciplinario, porque les tienen que estar manejando la dieta, les tienen que estar modificando el medicamento. En Europa, por ejemplo, en Europa se hacen
se hacen trasplantes hepáticos. Aquí en Colombia todavía no lo tenemos para esta enfermedad, y como estos chiquitos pues tienen problemas con las convulsiones y eso, muchas veces utilizan el ácido valproico, pero realmente no está indicado. El diagnóstico diferencial entonces son las otras defectos de la urea, ¿cierto? O sea, que la OTC, la arginine-succinatoliasa, que incluso ahí está la del N-acetilglutamato sintetasa, ¿cierto? Bien. El pronóstico de vida de estos pacientes, realmente, todos los errores innatos del metabolismo que vamos a ver, lo importante es el diagnóstico oportuno y a tiempo. Por eso fue que yo me dediqué a trabajar en estas enfermedades, porque estos niños, si los detectan en el tamizaje neonatal, simplemente con restricción de la dieta, pueden hacer que estos niños sean o completamente normales o con un retardo mental severo, ¿cierto? Bueno, vamos a pasar a ver ahora la deficiencia de ornitintrascarbamilasa. Este dibujito lo traigo y lo pongo porque es para hacer énfasis en la importancia del N-acetilglutamato sintetasa. Porque este me va a producir el N-acetilglutamato. Resulta que ese N-acetilglutamato ayuda a que funcione la carbamoil fosfato sintetasa. Entonces resulta que hay un medicamento que se llama Carbaglu. Ese Carbaglu, que es N-acetilglutamato, resulta que eso ha tenido mucha controversia pues entre los médicos tratantes de esto, porque se ha visto que, por ejemplo, los que tienen carbamoil fosfato, pues está recomendado para la deficiencia de N-acetilglutamato sintetasa, pero en los pacientes que tienen CPS u OTC, se ve que mejoran sobre todo con la hiperamonemia. Ahora, para nuestros países, como todo es tan difícil, el diagnóstico se demora tanto, entonces yo recomiendo pues que se aplique el alimento, porque todos estos son muy costosos, y si el niño mejora, pues utilizarlo. Pero los clínicos son muy resistentes a eso. Vamos entonces a entrar ahora a esta enzima que es la ornitintrascarbamilasa. Fíjese que aquí estamos todavía dentro de la mitocondria. Listo. Ojo que le voy a poner, esto es lo que se llaman los algoritmos clínicos de manejo, diagnóstico, manejo y tratamiento de las enfermedades. Hoy en día en el mundo se utiliza mucho estos algoritmos. Entonces, nosotros ya manejamos la hiperamonemia, ¿cierto? Pero ahora necesitamos diagnosticar y saber el paciente para seguirle dando el manejo crónico, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos que tiene un desorden del ciclo de la urea, entonces mandamos a medir los aminoácidos. Ojo, yo le pongo paciente de tanta edad, tiene citrulina y arginina baja, o puede estar incluso la arginina normal. Entonces, el ácido orótico o oratato, el ácido orótico o el oratato son los que me van entonces a diferenciar. ¿Cómo? Si el oratato o el ácido orótico es normal o bajo, yo tengo que sospechar o de una CPS1 o de un N-acetilglutamato sintetasa. Si el ácido orótico o el oratato están elevados, entonces me diagnostica una ornitintrascarbamilasa. Ahora, ¿cómo se hace entonces ya el diagnóstico definitivo? Con detección enzimática, se hacen biopsias hepáticas, aunque hoy en día se está buscando las pruebas o paraclínicos menos invasivos, por lo cual se está haciendo la parte molecular. Ahora,
Ahora veamos el otro caso. Si en ese estudio de aminoácidos y ácidos orgánicos, que es como viene la prueba, tenemos elevada la citrulina, tenemos que pensar en una arginine-succinato sintetasa o en una arginine-succinato liasa. ¿Cómo lo identificamos? Pues en la arginine-succinato sintetasa, el arginine-succinato está ausente. En cambio, en la arginine-succinato liasa está aumentado, está elevado el arginine-succinato. Listo. Muy bien. ¿Cómo son entonces esas manifestaciones clínicas en el OTC? En el OTC, mire, verá que es muy parecida a la CPS. O sea, los niños tienen letargo, no comen. Y hay una pequeña diferencia, es que eso depende de la mutación. Resulta que estos niños, pues como es la segunda enzima, entonces a veces no es tan severo como en la carbamidilfosfato sintasa, ¿cierto? Sin embargo, como de todas maneras hacen hipoamonemia, ellos pueden llegar a tener problemas para controlar la respiración, les da hipotermia o hipertermia, generalmente se van a convulsiones, a estado comatoso y muerte. Otra clavecita importante, resulta que este es de las pocas, los errores innatos del metabolismo, la mayoría son autosómicas recesivas, pero este es ligado al X. ¿Qué quiere decir? Que generalmente son niños. En las niñas se puede dar, sí, se puede dar en las niñas, pero o es más atenuado o son asintomáticas. Entonces, generalmente son niños. Ve, aquí tenemos una niña con OTC. Bueno, muy bien. Ahora, estos niños generalmente, como es de la segunda enzima, estos niños incluso llegan, vea esta niña, por eso yo estudio estas enfermedades. Es una niña, mire, que tiene sostén cefálico, fija la mirada, prestó la atención a la foto, mire que las manitos están bien, ¿cierto? Entonces, muchas veces estos niños se dan cuenta es porque tienen cuando les hacen el seguimiento de crecimiento y desarrollo pediátrico, están retrasaditos, algunos tienen retraso mental, ¿cierto? Muchos de estos se van es por bajo desempeño escolar, ¿cierto? Las profesoras refieren que no está rindiendo, que no evoluciona, no hace las tareas, y ellos muchas veces, como cambian mucho de humor y pueden llegar incluso a ser muy agresivos, entonces muerden a los compañeritos de la guardería o del colegio, y ahí es donde empiezan a buscar. Algunos de ellos presentan problemas en la piel, el pelo quebradizo, su encefalitis lógicamente, y esto básicamente se da por el exceso de amonio. Ya vimos entonces que el manejo de la hiperammonemia. Profe, pero ahí en el pie de página ahí dice que murió pues, la niña. Pues en el pie de imagen aparece pues que murió, aunque la trataron con arginina y demás. Mira, she died me encanta que lo hayas dicho. Me encanta que lo hayas dicho, porque generalmente, qué tristeza decirlo, cuando estos niños mueren es porque no hay un programa en el país donde lo hacen para estas enfermedades, como es el caso de nosotros, que nosotros no tenemos programas para esto, pues no educan a los padres para que les eviten contacto. Yo he tenido pacientes que lo superan súper bien y todo, y les da una gripa, y con la gripa se mueren. ¿Por qué? Porque en ese proceso de recambio proteico, por la fiebre, por la inflamación, por todo lo que a nivel de proteína significa eso, y se mueren.
Entonces, pero si estos niños se cuidan, se mantienen, ahora, en esto pues yo no sé la historia de esto porque este lo saqué del libro de Naihan, que es el Atlas de Errores Innatos del Metabolismo. Pero esta niña que está tan bien, muy seguramente fue porque pues no le manejan. Otra cosa, la dieta. Yo en estos momentos, el año pasado encontré 2 pacientes de OTC en Marinilla. Yo me quedé aterrada porque los niños están súper bien. Pero ¿saben qué, muchachos? Qué triste. O qué triste no, sino que las ironías de la vida. Esos niños están bien. Pues no hay que negar la actividad que hace el personal médico, pero ha sido sobre todo porque las mamás han sido súper pilas en la dieta. Entonces muchas veces a ellos, ¿cierto? No los mantienen en ese seguimiento. Gracias por tu intervención. Bueno, igualmente entonces tenemos el benzoato de sodio y el fenilbutirato, hay que disminuir la ingesta de proteínas, prevenir la degradación, lo que acabamos de ver, lo de los suplementos que es muy importante para que lo tengan, y aquí se acuerdan que habíamos puesto entre paréntesis, ¿cierto? Porque parece que la biotina hace que las pocas enzimas o que funcionen más o menos bien las pocas enzimas que tenemos que medio funcionan, y eso lo que se ha visto es que reduce el amoníaco. Bien. El diferencial entonces es igualmente con las otras de la urea y con la N-acetilglutamato sintetasa. Punto y aparte. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, vamos entonces a ver el BUN o nitrógeno ureico. Ojo, esto lo van a utilizar toda su vida profesional. Es un biomarcador. ¿Ustedes saben qué es un biomarcador? Un biomarcador es un metabolito, es un compuesto de los sistemas vivos que se utiliza o sirve para indicar un fenómeno, un comportamiento, una reacción, etc. En el caso nuestro, los biomarcadores se utilizan para ver el estado de salud o de enfermedad, de normalidad o anormalidad de un individuo. Aquí en este caso, el BUN, que viene de la sigla en inglés blood, ureic, nitrógeno. Ay. Nitrógeno ureico sanguíneo. Ya vimos que el nitrógeno se produce en el hígado y se elimina en la orina. Entonces, este compuesto, este biomarcador, es un muy buen biomarcador para determinar las enfermedades renales, incluso indicador para algunos procesos hepáticos, pero sobre todo se utiliza dentro del perfil renal. Recordemos que el perfil renal, ¿ustedes saben qué exámenes contiene? Contiene la creatina, contiene la creatinina, contiene el BUN. ¡Oh! Lo odio. Contiene la albúmina, si usted ya lo ha medido en el perfil hepático, no lo necesita. Y contiene el ácido úrico. Esto es lo que usted tiene que mandar para un perfil renal. Entonces,
Cuando tenemos una enfermedad renal, lógicamente esa excreción de urea y de creatinina se va a afectar y entonces le va a ser un indicador. Recuerden que yo no les hago aprender los rangos de los compuestos, de los que es más o menos en cualquier parte del mundo, los mayor de 20 miligramos por decilitro ya es anormal. Entonces, cuando se aumenta ese nitrógeno en sangre en forma de urea, ¿cierto? Se llama azoemia. Azoemia. Esa azoemia, entonces, generalmente se da porque hay una disfunción o hay un problema renal, ¿cierto? Entonces, como no se está filtrando bien, recuerde que los riñones son ese filtro de la sangre para eliminar los desechos. Entonces, cuando tenemos un problema renal, y ojo porque hoy en día hay muchas, pues ya los laboratorios incluso dan todo completo, pero usted puede hacer esa relación entre unicreatinina, ¿cierto? Y eso le puede dar a usted unas pistas de que la persona esté empezando a desarrollar una enfermedad renal, ¿cierto? Eso da más o menos más de 20. Ahora, cuando ya está muy elevado, ¿cierto? Es porque usted ya sabe que su paciente tiene un problema renal, pero entonces usted empieza a manejarlo. Miremos aquí qué pasa. Cuando se aumenta esa producción de urea, ¿cierto? Pero se disminuye el boom, es porque generalmente tenemos un sangrado intestinal o hay un aumento de proteína, del metabolismo de proteína, ¿cierto? Que puede ser por muchas razones, como ya vimos, por ejemplo, la insuficiencia hepática, cuando hay dietas que están bajas en proteína, ya vimos, por ejemplo, en el marasmo, en el cuachorco, en la bulimia, en la desnutrición. Cuando hay sobrehidratación, ¿cuándo se da eso? La sobrehidratación se da sobre todo a nivel hospitalario, pues porque a veces al médico o a las enfermeras se le olvida quitarle los líquidos o no los, pues por algún tipo de inconveniente que no permitió que quitarle los líquidos a los pacientes, entonces altera el boom. Ahora, si nosotros tenemos un problema renal, ¿cierto? Que generalmente lo que va a hacer es afectar la excreción de la urea, entonces pues lógicamente se va a aumentar el boom. Esto se da pues sobre todo en la deshidratación o cuando tenemos choque hipovolémico, que generalmente es la consecuencia de una deshidratación severa, en las insuficiencias cardíacas, los sangrados intestinales también lo pueden provocar, en los ataques cardíacos, la enfermedad renal, en los cálculos de las vías urinarias también nos pueden alterar ese uno. Y tenemos como último, esto no se lo tiene que aprender, pero que usted lo va a utilizar mucho, sobre todo para mirar qué está pasando a nivel hepático, renal, ya vimos todo, pero sobre todo a nivel hepático. ¿Por qué? Porque resulta que cuando las personas estamos consumiendo alguno de estos medicamentos que pueden ser, por ejemplo, como el allopurinol para el ácido úrico, o por ejemplo para eliminar la furosemida, o por ejemplo algunos antibióticos, o por ejemplo esto que es para neoplasias, etcétera. Entonces, lo que va a suceder es que como para todos estos xenobióticos se activa la familia de citocromos P450, entonces el BUN es un indicador de que, pues, o sea, se va a alterar, ¿cierto? Entonces ya vamos a saber qué es eso y esto lo complementamos entonces con nuestro perfil hepático. Bueno. Listo, querido. Hemos terminado. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas?
Profe, por ahora no. Listo. Bueno, queridos, ustedes mañana tienen tienen taller, ¿cierto? Sí, señora. Lo que me dijeron es que pues a mí no me toca el taller, o sea, lo van a hacer presencial y virtual. El profesor Balcázar y el profesor Racine, ¿cierto? Y no sé cuándo nos toca otra vez. El miércoles. Profe, ¿Okay? ya nos vuelve a tocar el profe, día miércoles. Listo. Entonces el miércoles nos vemos, muchachos. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Chao. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias. Les envío los videos. Muchas gracias, profe. Y las Chao. diapositivas también, porfa, profe. Profe, eso. La diapositiva es donde